Hola, soy Erika Lonetti, contadora pública y coach ontológico profesional. Estamos acá en Contadora Online, este proyecto que estoy iniciando junto con Agofa TV, en donde vamos a hablar específicamente de una historia de transformación tributaria. Esta historia hemos venido contándola a través de diferentes capítulos. Hoy estamos en el capítulo número 4, que vamos a hablar con respecto al empleador. En esta historia es una historia en donde Majo, que es una peluquera, ha ido creciendo y transformándose. En su crecimiento tributario, hoy se encuentra en el escalón número 4. ¿Cómo fue recorriendo esos escalones? ¿Cómo fue creciendo? ¿Qué tributos fueron apareciendo durante esta transformación de Majo como peluquera en sus ideas, en esta actitud que fue teniendo a través de esta historia de captar oportunidades, de escuchar las necesidades que fueron apareciendo y reunirse conmigo como contadora para ir asesorándola? Si querés conocer qué sucedió hasta acá, te invito a que mires los capítulos anteriores, ya que hoy nos encontramos en la mitad de esta historia. Majo ya tiene su peluquería y le surge una nueva necesidad. Necesita un ayudante. ¿Por qué? Porque ella, como peluquera, se encuentra actualmente peinando a todas las periodistas del canal y a su vez ha podido lograr su sueño de tener su propia peluquería. Y ahí se encuentra con 2 espacios de trabajo en donde en su peluquería han ido las nuevas clientas, todas aquellas personas que fueron recomendadas por las periodistas para ir a su peluquería. Esa necesidad que apareció de tener ese espacio físico para recibir a nuevas clientas la ha hecho crecer y necesita una peluquera que la ayude, alguien que en principio Majo detecta una necesidad de algo básico en lo que es el ejercicio de su actividad. Esto sería una peluquera que haga los lavados de cabeza, un planchado, algún peinado, quizás pasar alguna tintura. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a Majo alivianar su carga de trabajo y agilizar el tiempo que le lleva atender a sus clientas. Ante esta nueva necesidad, Majo ya ha resuelto. ¿Cómo lo hizo? Generando vínculos. Una parte de su profesión, de su historia, es que Majo ha ido capacitándose y conociendo otras personas, generando vínculos de confianza. Entonces, en una de sus capacitaciones, o sea, donde ella fue como peluquera a capacitarse, a aprender más de este oficio para poder llevar cosas nuevas, tanto a su peluquería como al momento de peinar a las periodistas. Y ahí conoce a Norma. Norma es una peluquera que se está iniciando, que está buscando algún trabajo, pero sin mucha carga horaria. Y su necesidad, la necesidad de Norma, va de la mano con la necesidad de Majo, ya que Majo, como les decía antes, necesita a alguien que la ayude, que vaya por 4 horas a su peluquería y que haga tareas básicas en esta actividad de ser peluquera. Ya con esta idea en su mente, conociendo su necesidad, Majo se reúne conmigo y en esa reunión me plantea: ¿qué consecuencias me tendría para mí si tuviera una peluquera trabajando conmigo? ¿Qué hago? ¿La contrato a Norma
o no la contrato? Y ahí, en esta duda de qué hacer, comenzamos a hablar. Comienzo a hablar con Majo. Y vemos, como siempre, cuáles son las 3 patas tributarias, qué tributos quedan atrás y qué tributos aparecen. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la figura de ser empleador, tener un empleado en relación de dependencia. Ante esta figura, Majo, ¿cómo se encuentra? En la FIP, en la pata de la FIP, ella es monotributista. ¿Sigue siendo la misma monotributista de cuando comenzó a hacerlo en aquel capítulo? No, su categoría ha aumentado debido a que hoy ella tiene su peluquería, sigue trabajando peinando a las periodistas y sus ingresos y gastos se han incrementado. Por lo tanto, esto también afecta a las otras patas, porque no son indistintas unas de otras. Ténganlo muy en cuenta. Nación, provincia y municipalidad son las 3 patas tributarias que deben estar alineadas. ¿Por qué? Porque cuando decimos pago un tributo, lo pago en función a determinados parámetros y los parámetros van a ser lo mismo. Si, por ejemplo, en este caso, Majo está teniendo un determinado nivel de ingreso, o sea, gana tanta plata por mes y está gastando tanta plata por mes, eso yo como contadora lo voy a tener en cuenta para las 3 patas. Por lo que hoy Majo está siendo monotributista de una categoría más alta. En la pata de la provincia está siendo responsable inscripto por régimen simplificado aún con una categoría más alta. Y en la municipalidad de Rosario está pagando el DREI por régimen simplificado aún, también en una categoría más alta. Y hablándolo así, parece que las 3 patas están cubiertas. ¿Cuál es el tributo que aparece en el momento en que Majo empieza a ser empleadora? El formulario 931 y sindicato, que luego explicaré en más detalle a través de este capítulo. Entonces, Majo ya ha decidido contratar a Norma y viene a mi oficina para asesorarse. El primer asesoramiento es este. Aparecen nuevos tributos. Y para explicarle un poco a Majo y para explicarte un poco a vos la complejidad que implica este nuevo rol de ser empleador, vamos a hablar de 3 cosas fundamentales. ¿Cuáles son las obligaciones que surgen en el momento en que decidís tomar un empleado? ¿Qué es lo que tenés que pagar? ¿Y qué pasa si no lo hicieras? Entonces, vamos a pararnos en las obligaciones que conlleva ser un empleador. Esta necesidad que le surgió a Majo de contratar un ayudante para poder seguir creciendo, para tomar esta oportunidad que le está dando la peluquería de tener nuevas clientas y a su vez poder tener disponibilidad de tiempo para peinar a las periodistas del noticiero, hace que Majo tenga obligaciones. Fundamentalmente consideremos lo siguiente: las obligaciones de Majo como empleadora van a cubrir los derechos de Norma como empleada. ¿Cuáles son sus obligaciones? Se va a tener que inscribir ante AFIP como empleadora. Se inscribe como empleadora ante el sindicato, ante el Ministerio de Trabajo. Tiene que contratar como empleadora una ART y se inscribe como empleadora ante la obra social. Va a realizar inversiones para poder proveer a Norma
de los elementos de trabajo y capacitarlas. Y va a tener que empezar a conocer todo lo que implica legalmente tener un empleado en relación de dependencia, lo cual está establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Parecen muchas obligaciones. Ante esto, como contadora, estoy para acompañarla. Estoy para ayudarla a cumplir con esas obligaciones, aun cuando ni siquiera Majo sepa que lo está haciendo, dado la complejidad que esto conlleva. Sin embargo, en este capítulo voy a explicarles un poquito cada una de ellas. Cómo es en la práctica y cómo vos, que tenés empleado en relación de dependencia, tenés que estar atento de tener estos papeles que te voy a ir explicando para saber que estás cumpliendo con tu obligación. Hablábamos de que una de las obligaciones de Majo es inscribirse como empleador ante AFIP. ¿Cómo se hace? Lo hago yo como contadora. La inscribo a Majo como empleadora en AFIP. Doy de alta a Norma como empleado en relación de dependencia. ¿Cómo sabe Majo que eso pasó? Porque le voy a entregar los papeles. Hay un papel que es el alta de Norma que tiene que ser firmado uno por Norma y otro por Majo. Con eso queda regularizado que Norma pasa a ser empleada de Majo. Otra de las obligaciones es que Majo se inscriba como empleadora en la obra social. ¿Para qué? Para permitirle a su empleada, a Norma, que pueda ir y afiliarse a esa obra social y tenga la prestación de tener un servicio de obra social. Como decíamos antes, las obligaciones de la empleadora garantizan los derechos del empleado. Por eso Majo también se inscribe como empleadora ante el Ministerio de Trabajo para poder tener el libro de sueldos y jornales. Este es un libro que es obligatorio y que se realiza anualmente. Otra de las obligaciones que tiene Majo, empleadora, es inscribirse en el sindicato. ¿Para qué? Para que Norma pueda afiliarse a ese sindicato y hacer uso de los beneficios sindicales. También Majo va a capacitarla a Norma, le va a prestar los elementos de trabajo y eso lleva una inversión de dinero y de tiempo y es obligatorio según lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Si bien como contadora estoy para mensualmente liquidar el sueldo y acompañarla, guiar a Majo con respecto a todas estas nuevas obligaciones que incluso pueden parecer muchas y abrumadoras, es importante que Norma sepa que a partir de este momento va a tener que cumplir con las que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto va a hacer que Norma tenga sus vacaciones. Esto va a hacer que Norma cobre su aguinaldo. Que en caso en que se desvincule, cobre su indemnización. Y acá hay obligaciones que va a cumplir la empleadora, que en este caso es Majo, y que es todo un mundo nuevo para ella. Saber que va a tener que pagar un aguinaldo, saber que si quiere desvincular, quiere que se termine la relación laboral con Norma, la va a tener que indemnizar. Que si pasa que un día es feriado, le va a tener que pagar doble. Y así, muchas cosas de lo cotidiano, de lo que pasa en el día a día, de lo que pasa en mi vida, en la tuya, en la del empleado, en la del empleador. Si tu empleado se enferma, ¿qué hacemos si es un día feriado? ¿Abrimos? ¿Cerramos? ¿Cuándo le damos las vacaciones a nuestros empleados? ¿Qué sucede
Si como empleadora me encuentro en la situación que quiero que ese empleado ya no trabaje más en mi empresa. Cosas que suceden, que pasan, que se van dando en la actividad, en el día a día y que están reglamentadas en la ley de contrato de trabajo, que afectan lo que el empleador tiene que pagar, lo que el empleado tiene que cobrar y que como contadora voy a estar mes a mes y día a día para asesorar, en este caso, a Majo. Esas son sus obligaciones. Ahora vamos a hablar de qué es lo que Majo va a tener que pagar. ¿Qué impuestos, qué tributos nuevos van a aparecer ahora que Majo es empleadora? Y para esto hay que tener en cuenta 3 cosas nuevas que aparecen y que Majo tiene que pagar. El sueldo del empleado, el 931 y el sindicato. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. El sueldo lo voy a liquidar teniendo en cuenta todo lo que hablábamos antes, cuando hablamos de las obligaciones establecidas por la ley de contrato de trabajo. Y también se liquida el sueldo. ¿Qué es liquidar el sueldo? Saber cuánta plata de bolsillo va a cobrar tu empleado. ¿Cuál es el dinero que el empleador le paga al empleado? ¿Cuál es la cantidad de dinero que en este caso Majo le va a transferir a Norma? Entonces, eso surge también cuando analizamos otra cosa que tiene que abonar Majo y cualquier empleador, el sindicato. El sindicato se paga mensualmente. ¿Qué establece el sindicato que tenemos que tener en cuenta? Un convenio colectivo de trabajo, que lo analizo yo como contadora, que también va a hablar de las obligaciones del empleador, como las que establece la ley de contrato de trabajo, y la escala salarial. La escala salarial que dice que una persona que realiza tal actividad va a ganar tanta plata. Y esa escala salarial se va a ir modificando. Yo como contadora voy a ver, en este caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué hace Norma. Norma va a ir a la peluquería, va a ir 4 horas, como hablábamos antes. Va a ir a hacer lavados de cabellos, peinados, quizás pasar alguna tintura. Esas actividades, esas tareas que va a hacer Norma, establece que Norma va a ser una oficial de peluquería. Y ahí, buscando eso, es donde yo veo lo que Norma tiene que cobrar de sueldo. Y no solo eso, sino que como contadora estoy muy atenta en estos momentos en donde las escalas salariales cambian constantemente. Por lo tanto, atenta a qué, a si ese sueldo aumenta. ¿Para qué? No solo para que la empleada cobre lo que corresponde, sino para que la empleadora, para que en este caso Majo, sepa que quizás el mes que viene tenga que pagar más sueldo. ¿Sí? Entonces, considerando el sindicato, que también se debe pagar todos los meses, volvemos para resumir y tener en cuenta qué va a pagar Majo. El sueldo, el sindicato y el 931. ¿Qué es el 931? ¿Qué son esos números de los que estoy hablando? Es una obligación que surge cuando se es empleador. Un nuevo tributo. ¿A qué pata le paga Majo este tributo? Es un tributo que se le paga a la AFIP. ¿Y qué es lo que está pagando? 3 cosas fundamentales. Va a pagar obra social, jubilación y ART. Obra social, o sea, Majo a través del 931 paga la obra social
para que su empleada, en este caso Norma, pueda hacer uso de esa obra social. Va a pagar los aportes jubilatorios para que su empleada tenga sus aportes para poder jubilarse en un futuro. Y va a pagar la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Esto, ¿qué costo tiene? Podríamos decir, como para que se lleven una idea general, que el costo del 931 es un 50% del sueldo. ¿Esto qué implica? Implica que si, por ejemplo, poniendo números así, que no son reales, ¿no? Pero que muy sencillitos y para que lo entiendas, si Norma cobrara 100 pesos por mes, ¿cuánto pagaría Majo de 931? 150. O sea que en total, Majo va a tener un gasto por tener una empleada de 150 pesos. En este caso de número irrisorio, ¿no es cierto? ¿Qué es importante también considerar para que sepas como empleador que encuadra justamente en este caso? Que aun cuando tu empleado trabaje 4 horas, la obra social se paga como si trabajaría 8 horas, porque es lo que le va a permitir al empleado poder hacer uso de la obra social y es lo que establece la ley. Eso sería con respecto a lo que va a pagar Majo. ¿Cuáles son los tributos que aparecen en este cuarto escalón de crecimiento y de transformación tributaria en donde ella pasa a ser empleadora? Por lo tanto, luego de toda esta conversación, todo este asesoramiento de cuáles son sus obligaciones y cuáles son los nuevos tributos que van a aparecer, Majo me plantea, ¿y si no lo hago? Y si habiendo conocido a Norma y teniendo este vínculo de confianza y sabiendo que Norma está muy contenta, está muy entusiasmada porque quiere venir a la peluquería, quiere trabajar estas 4 horas y aprender, poder hacer estos lavados para que después yo seguramente le dé la oportunidad de que haga alguna tintura, poder peinar, poder verme, me dice Majo. Norma está entusiasmada, me quiere ver a mí como peluquera trabajar. Y si directamente la hago venir a la peluquería, ¿qué riesgos se corren? ¿Qué puede pasar cuando tenemos un empleado y no se cumple con la obligación tributaria de anotarlo, cumplir con todas las obligaciones de las que estuvimos hablando y abonar los nuevos tributos que les estuve contando? Los riesgos que se corren son ante el Ministerio de Trabajo, ante el sindicato, que pueden ir, inspeccionar, generar multas, y también está el riesgo de los juicios laborales. Volvamos al comienzo. Las obligaciones del empleador cubren los derechos del empleado. Y cuando el empleado sabe que se cumplen sus derechos, se siente parte de la empresa, se siente parte de la organización, se siente parte de la peluquería. Y va a ir a trabajar con un crecimiento en su entusiasmo, buscando que su crecimiento profesional sea el crecimiento de la empresa del empleador. De esta manera, para cerrar este cuarto capítulo, les dejo la siguiente frase. Reunirse es el principio, continuar juntos es el proceso y trabajar juntos es el éxito. Majo ha comenzado una nueva etapa. Ha empezado a trabajar junto a Norma y me ha permitido acompañarla en este desafío de ser empleadora. Y finalizando este cuarto capítulo, te invito a que puedas ver la historia de Majo, a que te suscribas a Agofa TV y veas los capítulos anteriores. Y si en estos capítulos se te genera interés,
sabés que me podés contactar para poder, como contadora pública, acompañarte en tu crecimiento. Mi número de celular es 341-156-591764 y mis redes sociales, Estudio Contable Erika Leonetti. Nos vemos en el próximo capítulo.